Esto es 6 días con el Quijote y Carolina Sanín. Yo soy Carolina y espero que estén bien. A finales de 2025, con la Biblioteca Nacional, emprendimos un pequeño recorrido por Colombia, al tiempo que hacíamos un recorrido por el Quijote de Miguel de Cervantes, por la primera parte del Quijote, que fue publicada en 1605. Así fue como di 6 clases sobre el Quijote en 3 bibliotecas colombianas, 2 clases en cada biblioteca. Fuimos a San Agustín, en el Huila, a Yolombó, en Antioquia, y a la capital, Bogotá. En cada clase, que tenía un público en vivo, por supuesto, me referí a una serie de capítulos, de modo que al cabo de las 6 clases habíamos recorrido los 52 capítulos del primer Quijote. Las clases estaban dirigidas a personas que nunca habían leído la novela y también a quienes sí. En ellas alterné repasos y recuentos con comentarios y análisis. Grabamos las conferencias y luego las editamos y ahora se las presentamos a ustedes en forma de podcast. Ojalá lo disfruten y les sea de provecho. En esta sesión, grabada en la Biblioteca Pública Municipal de San Agustín, Huila, hablamos de los prolegómenos del Quijote y del primer capítulo. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Agradezco mucho que estén aquí. Vamos a estar durante un rato hablando del Quijote. Esta es la primera de una serie de charlas que vamos a hacer con la Red Nacional de Bibliotecas, la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Cultura, y ustedes son mis primeros anfitriones, entonces gracias por acogerme, gracias Alfredo por tener esto aquí en tu biblioteca. Entonces, les voy a pedir solamente que durante 1 hora y media o así mantengan sus teléfonos en silencio y todo el mundo en silencio. En parte, a mí me interesó hacer esto sobre la lectura y sobre un libro en particular porque casi que no hay ningún motivo cultural que nos reúna hoy en día que no sea en torno al ruido de una u otra manera. Y en cambio, cualquier cosa que nos reúna en torno a la lectura significa que es en torno al silencio. Este libro del que voy a hablar se escribió a comienzos del siglo XVII. Verán que es hace varios siglos, pero no me interesa como un documento histórico que nos hable de otro tiempo y quiero que no les interese como un documento histórico que hablara de otro tiempo, sino como un documento que habla de ustedes mismos. Y me interesa que piensen en cómo los libros nos leen, en cómo los libros son lecturas de todos nosotros. Y dicen quiénes somos y por eso los leemos, para leer quiénes somos y cómo vivimos. Y voy a hablar del libro durante un rato y voy a empezar por el prólogo del Quijote. Luego voy a hacer una pausa para que ustedes hagan preguntas o digan pensamientos que les suscite lo que yo vaya contando. Quiero que mientras yo lea, hable del Quijote y lea pasajes del Quijote, ustedes vean qué aparece, qué va apareciendo en su imaginación o qué preguntas va suscitando aquello de lo que yo hable o qué les interesa. Entonces sería genial si pueden anotar, si tienen dónde anotar y si no trajeron hoy, si vuelven mañana, traigan con qué anotar mañana, porque quiero que examinen su imaginación para ver cómo una historia y unos personajes y un texto aparecen dentro de uno, porque esa es una de las cosas que los textos hacen, ¿no? Están afuera y al leerlos uno vuelven a estar dentro de uno, es decir, pasan de afuera adentro y dentro de uno toman una forma y quisiera que mientras yo hablo de esto, entonces ustedes estén pensando en qué forma toman dentro de ustedes estos textos que vamos a leer. Entonces, supongo que todos ustedes han oído alguna vez algo
de Don Quijote y podemos empezar por ahí. ¿Qué es la imagen que uno tiene de Don Quijote? Vean esta silueta que está aquí, por ejemplo. La imagen que uno tiene de este personaje, que es el personaje más famoso en toda la lengua, en todo el mundo de la lengua que uno habla, y de hecho en todo el mundo, así hable otras lenguas, es el personaje literario más importante, y eso es interesante, ¿no? O sea, ¿por qué nos hemos fijado en ese personaje? Y fíjense en la figura. ¿Qué figura ven? Ven a un hombre viejo encima de un caballo y a un hombre, su amigo, sobre un burro más abajo. Eso nos habla de muchas cosas. Por ejemplo, en primer lugar, habla de la amistad, ¿no? Hay dos hombres uno junto al otro. Hay dos animales uno junto al otro. Los animales son dos herbívoros, son un caballo y un burro. Son parecidos, pero no son el mismo animal. Y los hombres también son distintos, pero son dos hombres. También son iguales a pesar de ser tan distintos y nos hace pensar en qué es la amistad, ¿no? Don Quijote es un lector que de tanto leer novelas de caballería se ha dispuesto a ser un caballero andante. ¿M? Le han dado ganas de ser un personaje de un libro, le han dado ganas de ser un libro de esos que él mismo lee. Entonces vean cómo ha pasado de ser lector de unos libros a ser el libro, a transformarse no solo en personaje del libro, sino en libro. Y Sancho, su amigo, no sabe leer. Sancho es un analfabeto, entonces fíjense en esa amistad extraordinaria entre el mayor lector y el que no sabe leer. Y fíjense en esos dos, les decía que tiene que ver con el punto de vista de esa imagen, porque el punto de vista es el punto desde donde uno mira, ¿no? Y el que mira desde el caballo y es alto, pues tiene los ojos más arriba que el que mira desde el burro y tiene los ojos más abajo. Entonces, fíjense en cómo esa pareja, que en realidad es un cuarteto, porque están los dos animales, están todo el tiempo mirando las cosas de distinta forma. Y El Quijote es, entre muchas cosas, una novela sobre la óptica, sobre mirar. América fue descubierta relativamente poco tiempo antes de que se compusiera El Quijote. Y si no fuera porque viajaron a América y de ese viaje resultamos realmente nosotros, con la destrucción consiguiente, pero también con la construcción consiguiente, si así no existiéramos los americanos, no se habría escrito el Quijote. El Quijote es también sobre América. Ustedes se imaginan que en el viejo mundo, pues había un mundo que era la mitad del mundo. Y en un momento dado empieza a existir para esa primera mitad del mundo la otra mitad del mundo del otro lado del mundo. ¿Qué significa eso? Eso significa que en el otro lado, la espalda o en el frente o en el otro lado del mundo hay otro como yo. Es decir, significa que el del viejo mundo se desdobla y se duplica. Pero además hay otro que está dormido mientras yo estoy despierto y que está despierto mientras yo estoy dormido. Ese convertirse en dos y saber que son los dos los que hacen el mundo completo crea toda otra mentalidad. Y por eso, en parte, Don Quijote es dos, es Don Quijote y Sancho. Y el burro y el caballo son dos que son uno. Entonces vean esto de los dos lados y lo que les decía de la óptica. Tras el descubrimiento de América empezamos a inventar los telescopios, luego, etcétera, porque sabemos que hay un mundo lejos que podemos ver y donde nosotras mismas o nosotros mismos estamos. Nosotros, al tiempo que estamos aquí, estamos en el otro lado del mundo, porque en el otro lado del mundo hay otro igual a nosotros, que como les decía, duerme en la noche siguiente mientras estamos despiertos en la noche anterior, en el día anterior, o está despierto en el día siguiente mientras nosotros estamos en la noche anterior. Fíjense la gran diferencia que hace en la historia de la humanidad esa conciencia de otro lado del mundo
y de una vida después de la vida también, de una especie de vida nueva, que es exactamente lo que va a hacer Don Quijote. Después de leer sus libros, va a decidir tener una vida nueva, después de que es viejo además. Entonces, ¿no les parece? A mí me parece extraordinario que el personaje más famoso literario del mundo sea un viejo, y un viejo que se cree lo que no es, pero que sí es. O sea, si tú te disfrazas de caballero andante y te pones un nombre de caballero andante y sales a cabalgar como caballero andante, pues en realidad sí eres caballero andante. Entonces no es que sea un loco que se creyó caballero andante, no solamente, sino también un hombre que decidió ser un caballero andante. Ahora, ¿qué eran los caballeros andantes? Los caballeros andantes, de hecho, habían existido, pero mucho tiempo antes de que Don Quijote viviera, siglos antes. Y la caballería es una especie de orden religiosa, es una fe y es una manera de vivir. El caballero andante es religioso y a la vez es soldado y está perfeccionando su alma y purificándose y queriendo alcanzar la belleza de su propio ser, pero Don Quijote no es de la época medieval, es después, entonces en su pretensión hay también un anacronismo, quiere ser antiguo. Entonces vean, quiere ser antiguo, quiere tener una vida espiritual, que es purificar el alma y volverse mejor, pero ese volverse mejor implica también ser guerrero, pues vencer el mal y vencer los peligros. Y hay otro concepto que quería que tuvieran en mente desde el comienzo, que es la aventura. ¿Qué han pensado que es aventura? Es una palabra que usamos mucho, ¿no? Y que es súper interesante. Y Don Quijote lo que decide ser es alguien que vaya en busca de aventuras. Y entonces verán que toda la novela de lo que se trata es de este viejo que sale al camino para que le pasen cosas. Es simplemente la disposición a que te pase cualquier cosa. Y encontrarte con los que van por ese mismo camino en sentido contrario. Y una y otra vez en esta novela que sucede en un camino y simplemente es un viejo por un camino cabalgando, al comienzo solo, luego con su amigo, el caballero es una especie de signo de interrogación, ¿no? Porque va a ser tan rara su apariencia, su catadura, como se llama, como se dice, a su apariencia, que van a querer saber quién es. Y él también va a querer saber quiénes son los que vienen en sentido contrario de él. Y básicamente la aventura de la vida, según esto, es querer saber quién es el otro y que el otro quiera saber quién es uno. Y desde luego que ¿qué es lo que van a saber de Don Quijote? Pues que tiene ahí un disfraz como mal hecho, entonces él se va a volver un objeto de burla de los otros, pero también de miedo, porque van a ver cómo este viejo es violentísimo también, porque cualquiera que cree que está amenazado y que cree que tiene que luchar por el bien y la bondad va a ser violentísimo. Entonces, si les parece, vamos a empezar con el prólogo. Los libros de esta época tienen un montón de textos que anteceden al comienzo de la novela y son los prolegómenos. Entonces está la tasa en la que se dice cuál es el precio de venta al público, luego la fe de ratas en que se dice que coincide el libro publicado con el libro que escribió el autor, está la dedicatoria y luego está el prólogo. Entonces quiero que oigan esto tan extraordinario. El prólogo comienza así: desocupado lector, dice Cervantes. Les dice a ustedes y me dice a mí: sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Vean por qué nos llama desocupado lector. Porque desocupado lector quiere decir ocioso. Claro, ¿no? O sea, quiere decir, no estás trabajando. O sea, si estás trabajando, no estás leyendo. Cuando lees, lees en un tiempo que tienes y que no es de trabajo y que es de total desocupación. Ese es el tiempo de leer. Y vamos a ver una novela en la que nadie trabaja, nadie está trabajando. Para que pasen aventuras hay que no estar trabajando, sino
en otra cosa, y esa cosa es la lectura, ya sea la lectura de libros o sea la lectura de los demás. Pero para mí, ese desocupado lector quiere también decir otra cosa, porque desocupado, ¿qué otra cosa significa? Pues vacío, ¿no? Sin llenar. Entonces, para que el libro entre en ti, para transformarte tú en un libro, como Don Quijote, tienes que hacer un vacío de alguna forma en ti. Y yo creo que eso está también en ese muy pensado y muy famoso desocupado lector, ¿sí? Porque por algo no pone ocioso lector, que también existe la palabra y existía, sino el que no está ocupado por otra cosa, el que no está lleno de, sino que puede tener un espacio vacío. Y entonces viene este prólogo en el que él va a hacer un truco que ya les voy a contar cuál es. Ya dijo que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse, pero no he podido contravenir el orden de la naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podría engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel donde cada incomodidad tiene su asiento y donde cada triste ruido hace su habitación? Él está diciendo que lo engendró en la cárcel, porque Cervantes estuvo durante unos meses en la cárcel y, según él mismo dice, ahí se le ocurrió escribir el Quijote y empezó a escribirlo. Luego duró muchos años más escribiéndolo porque estuvo poco tiempo en la cárcel. Pero entonces vean lo que está diciendo, está contraponiendo el ser hijo del entendimiento, como cualquier cosa del entendimiento humano de ser superior, con mi ingenio. Y entonces está jugando con decir este libro pues no va a ser tan bueno porque pues es hijo mío que ya y lo engendré en una cárcel, pero dense cuenta de qué se hace con eso. Te vuelve cómplice, o sea, te está seduciendo como lector, te está cayendo bien, diciéndote lo que vas a leer no es tan bueno. Dice, muchas líneas más adelante, pero yo que aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote, no quiero irme con la corriente del uso ni suplicarte, casi con las lágrimas en los ojos como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres, que ni eres su pariente ni su amigo, y tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado, y estás en tu casa donde eres señor de ella como el rey de sus alcabalas, y sabes lo que comúnmente se dice, que debajo de mi manto al rey mato, todo lo cual te exenta y te hace libre de todo respeto y obligación. Y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor a que te calumnien por el mal ni te premien por el bien que dijeres de ella. Entonces, en la primera página de su prólogo del libro más importante del mundo, se está reivindicando el fuero interno. Ustedes habrán oído esa expresión. El fuero interno es el espacio que uno tiene adentro en el que uno es completamente libre. Y por eso dice, ya sabes lo que se dice, que debajo de mi manto al rey mato. Ustedes pueden imaginarse que matan a todo el mundo, pueden imaginarse que se acuestan con todo el mundo, pueden imaginarse lo que quieran y son absolutamente libres de hacerlo. Y a mí me parece importante recordar hoy esta reivindicación porque resulta que hoy los algoritmos nos leen el pensamiento, ¿no? Y por eso es que nos muestran lo que creen que queremos ver en el teléfono y están constantemente queriendo metérsenos adentro. Entonces, fíjense que al decir, tú lector eres libre completamente, estás en tu casa y sabes lo que se dice, que debajo de mi manto al rey mato es, acuérdate de que eres completamente libre por dentro. Por dentro hay una tierra. Entonces ya tenemos vacío, desocupado y libre. Entonces está creando un espacio interior, ese espacio interior del desocupado lector, que es el hombre libre, con tiempo y con espacio. Bueno,
Y luego ya pasa a otro asunto y es este. Empieza a contar. Te sé decir que aunque me costó algún trabajo componer esta historia, ninguno tuve por mayor que hacer esta prefación que vas leyendo. Muchas veces tomé la pluma para escribirle y muchas la dejé por no saber lo que escribiría. Y estando una suspenso con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que diría, entró a deshora un amigo mío, gracioso y bien entendido, el cual, viéndome tan imaginativo, me preguntó la causa y no encubriéndosela yo, le dije que pensaba en el prólogo que había de hacer a la historia de Don Quijote y que me tenía de suerte que ni quería hacerlo, ni menos sacar a la luz así las hazañas de tan noble caballero. Entonces, ¿qué está diciendo Cervantes? Nos está contando, aunque me costó mucho trabajo hacer la historia, me costó más trabajo hacer este prólogo. Y vean que hace un autorretrato, dice que está con la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando en qué diría. Está mostrándote un retrato de él. Vean cómo se va conectando con la imaginación del lector. Vean cómo se va haciendo exactamente tu amigo. Y para mí el éxito más grande que tiene esta novela, o la causa más grande de su éxito, es que esta novela, que es sobre la amistad, es una novela que sobre todo construye la amistad más grande, que es la del autor con el lector. Esa amistad que va a ser la que refleja a los dos grandes amigos que van a ir por los caminos, son la tuya con el autor. Y además, entonces dice que estaba así sin saber qué poner en su prólogo cuando entró un amigo que luego le va a dar consejos de cómo escribir el prólogo y va a ser gracioso porque Cervantes va a construir el prólogo diciendo que no lo está escribiendo y que no sabe qué poner. Y Cervantes dice lo que les decía antes, porque naturalmente soy poltrón y perezoso de andarme buscando autores que digan lo que yo me sé decir sin ellos, porque dice que en su época todos los otros autores ponen citas y citas en los prólogos y que él no va a hacer eso, pero a continuación pone en boca del amigo un montón de referencias. Entonces nos queda clarísimo que sabe mucho, que ha leído todo, ¿sí? Pero lo pone en boca de su amigo como si fuera él el que lo sabe y no Cervantes mismo. Entonces vean cómo dividiéndose entre él y su amigo, también abre ahí un espacio en el que te metes tú y tú eres el amigo. Entonces el amigo le dice, por ejemplo, bueno, si quieres buscar citas, puedes poner, por ejemplo, tratándose de libertad y cautiverio, y le dice una cita en latín, porque se están un poco burlando de que citan en latín los autores. Non bene pro toto libertas venditur auro, que es la libertad no se vende bien ni por todo el oro del mundo, o sea, cualquier cosa que no venga a cuento. Y luego otro en latín que quiere decir la pálida muerte visita por igual las chozas de los pobres y las torres de los reyes. Y luego otra cita que dice, mientras seas dichoso contarás con muchos amigos, pero si los tiempos se nublan estarás solo. El amigo, cogiendo citas al azar, hizo una sobre la libertad, otra sobre la igualdad y otra sobre la amistad, que es la fraternidad. Y a mí siempre me llama mucho la atención porque esos tres temas serán luego, pues el lema de la Revolución Francesa, pues de nuestra supuesta modernidad política, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Y esos son las citas que le da el amigo son sobre eso. Bien. Ok, entonces va construyendo él con el amigo este prólogo y al final nos dice, con silencio grande estuve escuchando lo que mi amigo me decía y de tal manera se imprimieron en mí sus razones que sin ponerlas en disputa las aprobé por buenas y de ellas mismas quise hacer este prólogo en el cual verás, lector suave, la discreción de mi amigo, la buena ventura mía en hallar en tiempo tan necesitado tal consejero y el alivio tuyo en hallar tan sincera y tan sin revueltas la historia del famoso Don Quijote de la Mancha. ¿Cómo los llamó? ¿Cómo nos llamó ahí? Lector suave. 4 páginas después de ser desocupado lector,
ya somos lector suave, porque él mismo ya nos suavizó haciéndose el ignorante, mostrándonos que es un erudito, dividiéndose entre él y el amigo, mostrándonos, y ahora ya somos lector suave, ya somos de él, estamos entregados a la lectura. Ustedes dense cuenta que leer implica eso, ¿no? Implica de verdad dejar que otro se meta en ti, en esa desocupación que tienes en tu reino interno. Entonces acá ya eres lector suave y entonces dice, mira qué suerte tienes que te haya dado este prólogo tan bueno. Pues hace un chiste. Y el alivio tuyo en hallar tan sincera y tan sin revueltas la historia del famoso Don Quijote de la Mancha, de quien hay opinión por todos los habitadores del distrito del Campo de Montiel, que fue el más casto enamorado y el más valiente caballero que de muchos años a esta parte se vio en aquellos contornos. Eso es un gran chiste, porque él está diciendo, es gran fama por todos los habitantes del distrito del Campo de Montiel. O sea, esto es una población diminuta en medio de la Mancha, en medio del centro de España. Es como si dijera, en las afueras del municipio de Soacha fue gran fama este caballero. Sí, te está haciendo un chiste, pues porque no es famoso en ningún lado, sino en esa comarca. Bien. Luego escribe unos poemas que le dedican a Don Quijote otros personajes literarios. Al libro de Don Quijote de la Mancha, Urganda la Desconocida, que es un personaje de El Amadís de Gaula, que es una novela muy famosa, era una novela muy famosa ya en su época, una novela de caballería. Y entonces hay varios poemas. El Amadís de Gaula, otro personaje literario, le dedica un poema a Don Quijote de la Mancha. Entonces vean cómo incluso antes de que empiece el libro, ya lo inscribió en la historia literaria. Hay otros personajes que le están dedicando poemas al libro. Entonces vean qué chistoso es, vean qué orgulloso y a la vez qué modesto. Pero él sabe exactamente lo que está haciendo, el tamaño de lo que está haciendo, entonces perfectamente pone adelante poemas que le dedican personajes literarios. Y de hecho hay un diálogo al final de estos poemas. Todavía acuérdense que la novela ni ha empezado. El último de estos poemas es un diálogo entre Babieca y Rocinante. Rocinante es el caballo de Don Quijote, que todavía no conocemos. Babieca era el caballo del Cid Campeador. El Cid Campeador es el héroe épico de España, que peleaba para un rey, luego lo expulsan y peleaba para otro y luego logra que sus hijas se casen con infantes y sus nietos sean reyes. Y Cervantes muy descaradamente pone de último poema, no un diálogo entre el Cid y su caballero, sino entre los caballos de los dos. ¿Y por qué pone a los animales a hablar? Ya el último de su colección de cuentos, que se llama Novelas Ejemplares, se llama El Coloquio de los Perros, y es un cuento largo, una novela sobre dos perros que hablan entre ellos. Y a ninguno de nosotros nos parece eso raro. Todos nosotros crecimos con cuentos de animales que hablaban, al menos uno, ¿sí? Y fíjense qué interesante eso. Se llama la tradición de las fábulas, ustedes la conocen. ¿No les parece muy extraño y muy emocionante también que los seres humanos en muchas culturas nos enseñemos a ser seres humanos a través de las voces de animales que supuestamente hablan lengua humana? Es decir, les hemos encargado a los animales que nos enseñen a ser humanos. Hemos querido imaginar que los animales hablan entre ellos y participan en unos cuentos en los que nos enseñan cómo comportarnos, pues para que nos vaya bien, cómo tener astucia, cómo leer precisamente las situaciones. Eso hemos hecho desde siempre. Y los niños todavía oyen fábulas y también ven dibujos animados, animales que hablan. Es nuestra obsesión como seres humanos que los animales hablen y saber lo que dicen los animales y que los animales nos enseñen. Y al comienzo de esta novela tenemos este diálogo entre dos caballos
que si quieren les leo en un momento, es un soneto, y Cervantes sabe que él es el último de una tradición que viene de los cuentos orientales en los que los animales hablan, que viajaron esos cuentos a Europa, que se organizaron en libros enmarcados en otros cuentos como Las Mil y Una Noches o como el Calila y Dimna, que es un libro que se tradujo del árabe en España, en fin, eso, toda esa tradición de cuentos que viajó de Oriente a Occidente, luego toda desemboca en esta gran novela del Quijote. Su autor lo sabe y por eso en el Quijote van a seguir siendo importantes estos dos animales, el burro y el caballo. En un momento muy gracioso, Sancho se le pierde el burro, bueno, no importa, y dice burro, hijo de mis entrañas, como si lo hubiera y es muy gracioso porque de verdad adora al burro y ya ve, y el burro y Rocinante se hacen muy amigos y también es muy tierno. Toda es la parte más tierna del Quijote es la de los animales. Pero bueno, el diálogo entre Babieca y Rocinante. ¿Cómo estás, Rocinante, tan delgado? Y dice Rocinante, porque nunca se come y se trabaja. Y dice Babieca, pues ¿qué es de la cebada y de la paja? Y Rocinante, no me deja mi amo ni un bocado. Y Babieca, anda señor, que estás muy mal criado, pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. Y Rocinante, asno se es de la cuna a la mortaja, ¿quiereslo ver? Miradlo enamorado. Es necedad amar, no es gran prudencia. Metafísico estáis, es que no como. Quejaos del escudero, no es bastante. Como me he de quejar en mi dolencia, si el amo y escudero o mayordomo son tan rocines como Rocinante. No solo pensemos en el Don Quijote que vamos a conocer en un momento, sino en a qué corresponde, ¿no? Al fantasioso, al que va a otro mundo, porque Don Quijote pues se mete en otro mundo, que es el mundo de las novelas de caballería, que está armado y nada que ver, pues porque tiene una armadura de otro siglo en un contexto que nada que ver. ¿A qué se les parece ese personaje? Al conquistador también. Don Quijote se parece un poco a esa imagen que tenemos del conquistador, a caballo, a pie, con una armadura obsoleta, en un salido al mundo, a la aventura, qué bien. A ese arquetipo, digamos, de Don Quijote también pertenecen los místicos. En esta época o alrededor de esta época en España también hay grandes místicos que quieren tener una experiencia de la divinidad. Y uno de esos místicos es Santa Teresa de Jesús, que empieza a fundar conventos por todas partes y escribe su vida, es una gran escritora. Y Ignacio de Loyola, que funda los jesuitas, que también es una orden religiosa que se forma como una orden, con forma de orden militar también. Entonces, fíjense que en Don Quijote hay varios personajes de esta época, digamos, este arquetipo de lo quijótico, ¿no? Que es como un fundador de un nuevo modo de vida, pero que viene de atrás, que quiere revivir cosas, etc. Otro personaje de esta época, y esta época nos interesa porque en esta época empezamos a existir los americanos. Es decir, antes existían otros americanos, pero nosotros, como somos ahora hablando esta lengua que hablamos, empezamos a existir desde ese momento y ahí es donde está gran parte de lo que somos. Otro de esos arquetipos es el pícaro. Y ustedes tal vez a los mayores les tocó leer en el colegio como a mí el Lazarillo de Tormes. ¿Todavía algunos? Bien. El pícaro es un niño que se pone al servicio de amos y tiene que sobrevivir y siempre tiene hambre y siempre está engañando. Es parecido luego al chavo, que es muy interesante porque a mí siempre me ha parecido que el chavo es un perro también. ¿Se acuerdan de esa gorra que tiene como orejas? Además vive como ahí, pues vive en el barril, pues no es de nadie, no tiene padres como los perros no tienen padres ni madres, bueno, en fin. Entonces hagan de cuenta, sí, el chavo viene también de esa tradición. Entonces tenemos el conquistador, Quijote, místico. El pícaro, que es el chico, que es este que tiene que rebuscarse de qué comer. Y luego tenemos a Don Juan. ¿Se acuerdan de Don Juan? ¿Saben quién es Don Juan? Que luego Mozart hace la ópera, Don Giovanni, y hay muchas versiones de Don Juan.
El Don Juan es el que va de mujer en mujer, engañándolas a todas con que se va a casar con ellas para acostarse con mujeres y burlarlas. ¿Mm? Y es un personaje súper complejo porque es un personaje que uno se pregunta si le gustan las mujeres o no, o las odia justamente porque no le gustan, y entonces se hace el que es como una sobrecompensación. Ese es Don Juan. Y la otra personaje es la Celestina. Hay una novela también de esta época, bueno, de mucho antes del Quijote, que se llama La Celestina, y la Celestina es la vieja bruja, que es una vieja también, como Don Quijote, que es viejo, pues es una mujer, y aparece con el nombre de Trotaconventos en el libro del Arcipreste de Ita, en el libro del Buen Amor, aparece en distintos lugares y es la alcahueta. La Celestina es una mujer que ha envejecido y ya no está como en la economía del deseo y del amor, sino que maneja el deseo de otros. Y entonces, pues esa alcahueta hace manejos para que una chica se encuentre con un chico y entra y sale de las casas de las chicas que viven encerradas, pero esta vieja bruja hace embellecimientos y también medio hechicerías y también es medio manejadora de prostitutas, es una cosa así sórdida, ¿sí? Entonces vean todos estos tipos que todos se producen, nacen, surgen en este momento de la literatura española o vienen desde un poco atrás. Bien, y todo esto era un paréntesis para hablar ¿de qué? Del pícaro. ¿Pero por qué estaba hablando yo de esto? Porque, ah, porque estos caballos que tienen hambre, vean que la conversación entre estos caballos es que tienen hambre, que uno tiene hambre. Y es lo que pasa una y otra vez en las novelas de los pícaros y también en El Chavo, como decían ustedes allí. Siempre el hambre, ¿no? Rebuscarse qué comer. Y ustedes saben cómo los niños, sean ricos o pobres, o los muchachos jóvenes, siempre tienen hambre. Así que no es solamente una cosa de que el pícaro sea pobre, sino también de edades. Muy chistoso porque estos tipos cubren todas las edades. Si se dan cuenta, el niño, bueno, la joven es el ama, amada, etcétera. Pero vamos a hablar un segundo sobre el caballero. El caballero que quiere vencer los obstáculos y quiere ¿qué? ¿Qué quiere un caballero andante? Gobernar sobre su propia vida. Y como les decía antes, merecer el cielo, en realidad, eso es lo que quiere un caballero. Y eso es lo que querrá Don Quijote también. Ahora sí vamos a empezar. O sea, estamos hablando hace una hora y no hemos, 3 horas y no hemos empezado. Ahora sí vamos a empezar. La primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. La Mancha es una región, como les decía, es una región muy grande en el centro de España. La Mancha es de donde viene, donde se formó, bueno, en Castilla, esta lengua que hablamos. Imagínensela, es una región así, bueno, tiene sierras y tiene algunos ríos y lagunas, pues bastante amarilla en comparación con el lugar en donde estamos y se llama La Mancha. Y Cervantes dice, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Vean, ¿por qué hace eso? ¿Qué quiere decir de cuyo nombre no quiero acordarme? Si a ti te dicen, en un lugar del Huila de cuyo nombre no quiero acordarme, pues hay muchas cosas que puedes entender de eso. En parte, algo traumático, ¿no? No quiero acordarme porque no quiero acordarme de ese sitio. Pero también al mismo tiempo es de cuyo nombre no quiero acordarme, no me da la gana, no me pidan que me acuerde, porque puede ser cualquier lugar de La Mancha, no voy a decir uno, pues porque entonces limitaría a mi personaje a ser de un lugar. Y es muy interesante esto de ser de varios lugares. Además es en un lugar de La Mancha, no en un
uno en un pueblo de La Mancha, aunque el lugar puede querer decir pueblo o puede querer decir un caserío, en fin. Pero además, La Mancha es el nombre de una región, como ya dije, pero el nombre de esa región es La Mancha. Es decir, es una mancha, en todo caso. ¿Sí me entienden? La región se llama Mancha. Y entonces uno se empieza a preguntar a qué mancha se puede estar refiriendo aparte de la mancha. O sea, si uno lee este libro 50 veces, como es mi caso, pues se empieza a preguntar, bueno, ¿qué más quiere decir la mancha? Una de las manchas que ocupan a España en este momento es la mancha de la sangre. Como ustedes saben, España durante 8 siglos gran parte de España fue árabe y musulmana en una frontera, debajo de una frontera que se corría todo el tiempo porque durante esos 8 siglos hubo una guerra. Imagínense un país en guerra durante 8 siglos. Nosotros ni siquiera tenemos 8 siglos de existir contra sí mismo, moviendo las fronteras constantemente porque una parte tuya es árabe y judía y la otra es cristiana y la parte cristiana pues quiere conquistar todo el territorio. Imagínense que en un momento dado los cristianos terminan de conquistar todo el territorio y entonces deciden que se les debe olvidar que fueron árabes y judíos también, ¿sí? Que van a negar su propia sangre. Van a decir, no, 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 nosotros somos cristianos. Esa es la mancha también. Y por eso Cervantes va a resolver que su novela, esto es súper audaz, más adelante va a decir, esta novela originalmente fue escrita en árabe y yo la estoy traduciendo. Vean la manera de reivindicar un pasado que muchos de sus contemporáneos quieren negar, ¿sí? Y que todavía España, pues hasta hace muy poco, o todavía quiere negar que España es tan árabe como cristiana de muchas maneras. Y por tanto nosotros mismos también, y judíos también. Bien. Entonces, en un lugar de la mancha. Y otras cosas son la mancha, ¿no? La mancha que uno tiene es que su culpa, su tristeza, lo que sea, es su mancha también. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Hay otra cosa en ese comienzo. En un lugar de la mancha, tiene 8 sílabas. Los poemas cuyos versos tienen 8 sílabas son los poemas orales, los poemas del romancero, los poemas populares, la poesía popular. Toda tiene versos corticos de 8 sílabas o menos. ¿Por qué? Oigan como nosotros hablamos, oigan como nosotros hablamos. Bueno, esto está más largo, pero en fin, nosotros hablamos en golpes de voz corticos porque son los golpes del aire, ¿no? Pues que nos aguanta el aire. Y luego, de cuyo nombre no quiero acordarme. Es un verso más largo. De cuyo nombre no quiero acordarme, 11 sílabas, que son como los versos de los sonetos, que es la tradición de la poesía escrita. Entonces vean que ahí está el octosílabo y el endecasílabo, el verso de la poesía oral y el verso de la poesía escrita. No ha mucho tiempo, es decir, no hace mucho tiempo, vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Un hidalgo de los de, o sea, tenemos que reconocer cómo son esos hidalgos. ¿Qué son esos hidalgos? Pues unos miembros de la nobleza menor, ¿sí? Es un señor noble, pero no un gran noble, tiene unas cositas, pero pocas, y enseguida empieza a decir, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Vean esta cosa tan extraordinaria. Empieza esta novela que va a ser la novela más importante de nuestra vida y lo que nos va a decir es que come cada día de la semana. Vean cómo todo el tiempo en esta novela va a ser algo sublime, algo vulgar, algo sublime, algo vulgar y luego ya lo verán luego. El resto de ella concluía ensayo de velarre, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino, es decir, cómo se vestía.
Entonces, al comienzo que tiene un caballo y un perro y la lanza en el astillero ahí guardada y luego qué come y luego cómo se viste. Un viejo ahí. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. O sea, tenía solo un empleado, o sea, era un hidalgo de no mucha monta, y tenía un ama de más de 40 años y una sobrina de menos de 20. O sea, fíjense, una muy vieja y y una sobrina muy joven. Además, no tiene hijos y tiene una ama, no es su esposa, una sobrina que no es su hija. Interesante esto, ¿no? Porque es como una familia que no es familia, es un señor soltero, como con unos recortes de familia, como con unas márgenes de familia. Es también interesante que nuestro gran personaje literario sea este señor solterón y que vive con estas también márgenes del deseo, vive con 2 mujeres, pero con ninguna de ellas tiene una relación pues conyugal ni erótica. Una es su sobrina, otra es el ama de llaves, pues el ama que lo atiende vieja. Vean qué tipo de familia es este y cómo te da desde el comienzo este cuadro de la soledad. Bueno, sigo leyendo. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza, o sea, de la caza, de cazar. Quieren decir que tenía el sobrenombre Quijada o Quesada, perdón, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Vean que esto es chistoso porque dice, lo importante de esta historia es que todo sea verdad. Ni nos ha dicho dónde es porque no quiere acordarse, ni nos ha dicho cómo se llama, porque unos dicen que una cosa y otros otra, Quijada o Quesada. ¿A qué le suena? Pues a quijada y a queso, o sea, cualquier cosa, ¿no? Está dándonos el retrato de un señor anodino que ni sabemos cómo se llama, el nombre se parece a queso. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aun la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ninguno les parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura. O sea, es una frase pésima, enredada, y está diciendo que a Don Quijote nada le parecía tan magnífico como cuando le salía una frase así. Y bueno, en el prólogo, una parte que no les leí, Cervantes asegura que lo que a él le interesa es vencer finalmente los libros de caballería y ponerlos en evidencia. Esa es una de las grandes ironías de esta novela, ¿no? Porque Cervantes va a decir, esto es para burlarnos de los libros de caballerías porque no sirven para nada, y en realidad es un homenaje a los libros de caballerías también, y el más grande libros de caballerías. Entonces fíjense en eso, en ¿cómo puedes decir que haces algo para destruir toda una tradición? Porque estos libros de caballerías no hacen sino llenarles la cabeza de basura la cabeza a la gente, y en realidad lo que estás haciendo es un gran homenaje a los libros de caballerías. Y todo en este libro es una cosa y su contrario. Es la gran ironía de todo lo que va a decir Cervantes. Es el maestro de la ironía. Este hombre
se pasaba el rato porque era ocioso como el desocupado lector, es el primer desocupado lector, leyendo libros de caballería, tanto que vende tierras que tiene para comprar libros. Y entonces pues se va empobreciendo. Bien, con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello, que es muy chistoso. ¿Se acuerdan la frase que les acabo de leer de la razón de la sinrazón, que a mi razón no sé qué? Entonces dice, eso no lo entendería ni el mismo Aristóteles si resucitara solo para ello, que a mí es un chiste que me hace reír mucho porque pues parte de la fantasía de que Aristóteles va a resucitar para leer esa porquería de oración, ¿sabes? O sea, el más grande filósofo va a resucitar solo para leer esa cita horrible de la que Cervantes se está burlando. Entonces, muchas veces nos dice, le vino el deseo de tomar la pluma y de darle fin a las novelas. Es decir, que antes de querer convertirse en un personaje de los libros de caballería, se quiso convertir en autor de libros de caballería y escribirles el final. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado de Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero, si Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Pero el maese Nicolás, el barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si a alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, etc. Imagínense estos tres viejos, don el Quijote, que es un hacendado, un dueño ahí de una hacienda, el cura del pueblo y el barbero diciendo cuál es mejor caballero. Pues todos ya se están metidos en la cosa de las novelas de caballería y no es tan ajeno a nosotros. O sea, nosotros también vemos series todo el tiempo y telenovelas y podemos decir, no sé, opinar en conversaciones entre nosotros de los personajes de series o de telenovelas como si existieran. Esa realidad de lo que leemos es real también, y esa es una de las cosas que esta novela nos dice. Entonces ya viene lo de la locura. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Es decir, se vuelve loco. Pero quiero que vean cuál es el proceso de enloquecerse. Se le secó el cerebro. Vean qué interesante, ¿no? Describir la locura como una pérdida de líquido, como un secarse. De manera que vino a perder el juicio. Se le llenó la fantasía de todo lo que leía en los libros y se le asentó en la imaginación que era verdad. Entonces vean ese proceso, secarse, llenarse y asentarse. Y ya, ahí queda loco. Y en efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes ejercitaban, deshaciendo todo género de agravios y poniéndose en ocasiones y peligros, donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. ¿Cuál es la aspiración? Volverse caballero andante porque lo considera que va a aumentar su honra, es decir, que va a ser bueno para él hacerse mejor y para hacerse un nombre, es decir, para volverse otro, para volverse más que él mismo. Uno porque acomete
trabajos y se mete a cosas para aumentar su honra, para ser más que uno, ¿no? Para ser un uno más que uno. Lo mismo para lo que vinieron a América, los conquistadores que vinieron a América, en realidad, para tener otra vida más. Pero además porque le parecía convenible para su república. Y esto me interesa mucho porque la locura, el delirio, tiene una parte individual y una parte altruista también. O sea, que yo me convierta en caballero andante o en presidente o en lo que sea, o en santa, va a ser mejor para los demás. Entonces vean que en el delirio de Don Quijote hay esta doble cosa. Ir por todo el mundo, que es muy tierno porque va a ir por la Mancha, pero es por todo el mundo, a buscar las aventuras. Y es esto que les pregunto que piensen, ¿qué es una aventura? Quiero que piensen mucho en el significado de eso para cada uno de ustedes y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes ejercitaban. Entonces vean que aquí hay una imitación y una iniciativa, ambas cosas. Voy a hacer algo nuevo, pero eso nuevo que voy a hacer, esta nueva vida mía, esta empresa, va a ser en imitación de otros. Todo lo que hacemos es así, ¿no? Nuevo, pero imitación de otra cosa. Y es muy bello esto. Y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Es decir, meterse en un problema, que se solucione el problema y ganar nombre y fama. Ganar nombre y fama es una manera de no morir. En últimas, todo lo que hacemos, lo hacemos pues por miedo a morir y como porque creemos que vamos a morir menos haciéndolo. Pues es muy absurdo darnos cuenta de que nos vamos a morir, ¿no? O sea, hacemos todo esto, leemos el Quijote, vienen acá a oírme, yo vengo acá a decirles, son las 10 de la noche, todo esto para morirnos. Entonces todos queremos cobrar eterno nombre y fama y meternos en aventuras para morirnos menos. Entonces, ¿qué hace Don Quijote? Se imaginaba ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda. Así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio prisa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido sus bisabuelos. Entonces, fíjate, no solo imitación y lo nuevo, sino también lo de los ancestros. En emprender algo y una nueva vida está como el recoger una herencia. Y las armas estaban tomadas de orín y llenas de moho, porque luengos siglos sabía que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Don Quijote limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta y era que no tenían celada de encaje, es decir, la pieza de la cabeza. No había entre las armas de los ancestros, sino morrión simple. Más a esto suplió su industria porque hizo de cartones media celada que encajada con el morrión hacían una apariencia de celada entera. Para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes y con el primero en un punto deshizo lo que había hecho en una semana y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos. Y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que quedó satisfecho de su fortaleza y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Entonces se dieron cuenta, saca unas armas, las limpia, pero las armas no tienen la pieza de la cabeza de la armadura, entonces se hace una con unos cartones, o sea, ya se van viendo el mamarracho que se va a hacer, o sea, se está haciendo un disfraz pésimo, ¿sí? O medio pésimo, y las pone a prueba y enseguida lo destruye, entonces la refuerza con unos alambres y no sé qué, y no la pone a prueba, decide que está buenísima, pues porque si la vuelve a destruir, pues les toca volverla a hacer. Luego fue a ver a su Rocín, y aunque el Rocín tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tanto un pelicetosa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid se le igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque, según se decía a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido,
y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese caballero andante, que fuese de caballero andante, perdón, y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que mudando su señor de estado, mudase él también de nombre y le cobrase famoso y de estruendo. Empezó a imaginar muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió en la imaginación hasta que le llamó Rocinante, un nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, o sea, antes de lo que ahora era, que era el antes y primero de todos los Rocines del mundo. Esa es de mis frases favoritas del Quijote. Le puso Rocinante porque antes era Rocín, antes de ser el Rocín que estaba antes de todos los Rocines del mundo. Es buenísimo y por eso Rocinante. Y entonces se tuvo que dar él mismo un nombre y duró otros 8 días pensando en el nombre. Y vean cómo se demora una semana arreglando la celada, 4 días en esto. Y es como la creación del mundo, ¿no? Y fíjense que estamos en el inicio de este libro y empieza también como el Génesis de la Biblia, porque empieza con una creación. El hidalgo creando a Don Quijote, así como Dios hace el mundo, que es también su otro rostro, hasta que se puso Don Quijote. Y luego se acordó que los caballeros andantes se ponían con el nombre el lugar de donde eran, y Amadís entonces era el Amadís de Gaula, por ejemplo, para hacer famosa su región. Y entonces así dijo que él haría también famosa su región y se puso Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al fino su linaje. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín, y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de la que enamorarse. Porque caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y lo derribo en un encuentro, pongamos que me encuentro con un gigante y que lo derribo, o le parto por la mitad del cuerpo. Vean que es gracioso Don Quijote, que siempre está pensando en unas violencias horribles. O finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien a quien enviarle presentado, o sea, a quien enviárselo de regalo, ¿no? Y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y le diga con voz humilde y rendida: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced para que vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Vean qué ternura. El viejo se está imaginando, no, yo tengo que tener una dama, porque qué tal que venza a un gigante, no tengo a quien mandárselo a que le sirva. Y además muy chistoso que se invente que el gigante se llama Caraculiambro, como si fuera cara de culo, ¿no? El gigante Caraculiambro. Y así Don Quijote se va todo el tiempo a imaginar estas cosas graciosísimas y Cervantes se va a divertir mucho inventando palabras y nombres. Dice, ay, cómo se holgó nuestro caballero cuando hubo hecho este discurso, ¿no? Le encantó, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él en un tiempo estuvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo ni se dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo y le pareció bien darle título de señora de sus pensamientos. Y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era del Toboso. Nombre a su parecer músico y peregrino y significativo. Se tiene que inventar que está enamorado, pero entonces yo siempre me pregunto cuando llego a esta parte, bueno, inventarse que está enamorado es estar enamorado, ¿no? Es como lo mismo, si uno se inventa que está enamorado, está enamorado. Entonces decide y se acuerda de esta chica que en un tiempo le gustó y se inventó que era ella. Pero fíjense que no es tan distinto de lo que hace uno.
Y eso es a lo que quiero llegar al final de esta sesión. Uno se disfraza de cosas porque se cree cosas. Uno vive así. Lo que Cervantes está haciendo aquí es estudiando la forma en que vivimos los humanos, convenciéndonos de cosas, creando identidades, personajes de nosotros mismos según las cosas que creemos y que queremos, y salimos al mundo. Entonces ya leeremos mañana el segundo capítulo en que, hechas estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo y salió de su casa una mañana de julio, o sea, el mes con más calor, puro verano manchego, bajo el sol por la mañana sale en su caballo con su armadura y sale al mundo como una nueva persona. ¿Se dan cuenta de lo teatral que es? Es un actor que se está poniendo el disfraz y saliendo al escenario también. Y ese escenario pues va a ser la llanura manchega, como puede ser un escenario. Y esto es un estudio también sobre la teatralidad de nuestra vida. 6 días con el Quijote es un podcast de Carolina Sanín y la Biblioteca Nacional de Colombia. La directora de la Biblioteca Nacional es Adriana Martínez Villalba. Juliana Echeverry grabó las conferencias. Daniel Rugeles editó el podcast.